Que Dios les bendiga. Verdades bíblicas, que quiere decir lo que aprendemos a través de la Escritura. Casa de Jesús, Iglesia Cristiana. Un saludo a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Un saludo a todos mis hermanos. Pues hoy queremos nosotros, queridos amigos, subir un tema que pues me han preguntado, un tema que como que queda confuso a la gente y que en estos tiempos ya de grandes problemas, pues vamos a quedar con muchas incógnitas, ya que en la tierra, en el mundo, vemos pues más de 3,000 religiones, y ahí donde usted, querido amigo, se va a quedar usted con la duda de que a cuál seguir. Entonces, el tema es cómo puedo conocer a Dios. Ese es el tema de esta mañana. Claramente que nosotros tenemos que reconocer la Biblia, la palabra de Dios, como el medio o sustento para conocer a Dios a través de la Escritura. Es decir, la palabra, la Biblia, fue hecha con ese fin, como lo vemos nosotros en la segunda carta de Timoteo, donde el apóstol Pablo le menciona a Timoteo, ¿verdad? Que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces las Escrituras son importantes para que nosotros conozcamos a ese Dios invisible, ese Dios espiritual que no conocemos, pero que a través de su palabra nosotros podemos llegarlo a conocer. Es decir, a través de la Biblia nosotros sabemos cómo piensa Dios, cómo siente, qué es lo que no le gusta, qué es lo que le gusta a Dios. Ahí lo vemos nosotros en las sagradas palabras. Antiguamente, antes de que el Señor Dios Todopoderoso le entregara los 10 mandamientos a Moisés, el pueblo vivía en confusión porque solamente los, vamos a decir así, los que eran sabios, los que amaban a Dios, como Noé, ¿verdad? Obedecían a Dios porque lo escuchaban y conocían los mandamientos de Dios de alguna manera, que tenían una relación con Él. Pero la gente no. Y era muy difícil que la gente cambiara. Es por eso que, pues Dios, usted como sabe, terminó con esa primera etapa del mundo, con Sodoma y Gomorra, el diluvio, etcétera, etcétera. Pero fue porque la gente no tenía una conexión con Dios, pues a través del oído, a través de escuchar la voz de Dios. Entonces, cuando una persona es ciega al conocimiento de Dios, no va a entender, no vamos a poder nosotros captar lo que Dios quiere y desea para nosotros. Es por eso que, como en esta clínica están esos 12 pasos, ¿verdad? Así mismo está la Biblia, que nosotros ya textualmente lo vemos aquí, para que esos 10 mandamientos, esos 10 mandamientos sean conocidos por el hombre y sean obedecidos también. ¿Sí me explico? Sí. Es importante que lo sepamos, hermano. Porque imagínate, mira, Éxodo 20, del 1 en adelante, donde se encuentran los 10 mandamientos. Dios se los entrega a Moisés, y aún así la gente que es necia, no entiende, no obedece, porque como cayeron en pecado por Adán y Eva, entonces el cuerpo que tienen es pecaminoso. El cuerpo está en desventaja, el cuerpo está contaminado por el pecado. Está derrotado pues por el pecado en el cuerpo. Y aún viendo esos mandamientos de Dios, el hombre ¿qué? Hace lo contrario, como vemos nosotros en Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Y Dios
vio la maldad de los hombres, porque miró que los pensamientos de ellos eran de continuo solamente el mal, y se arrepintió de haberlos creado. El primer mandamiento, que es conforme a la idolatría, porque dice el texto bíblico así: y Dios habló y dijo todas estas cosas. ¿Quién habló? Dios. Habló el jefe. Y luego viene diciendo el Señor: no te harás imagen por lo que esté arriba en la tierra y debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación, cuando estos me desobedecen. Pues ahí está. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Idolatra, hace lo contrario de lo que Dios manda. Ahí está. Dios en su palabra dice: no matarás. ¿Qué hace el hombre? Matará. Dios en su palabra dice: no robarás. ¿Qué hace el hombre? Robará. Dios en su palabra dice que no desearás la mujer de tu prójimo. Y es lo primero que hace el hombre. Y así mismo podemos desglosar los mandamientos de Dios, y la gente no nos obedece. Teniendo los mandamientos enfrente. Por eso yo apego, hermanos, y a los que nos ven a través de las redes sociales, que mediten seriamente. Porque la pregunta es: hermano Rafa, ¿cómo puedo yo conocer a Dios? Muy bien. Pues el primer paso es que tú conozcas para qué ha sido dada la Biblia, con qué propósito. Y la Biblia fue dada para que tú conozcas al Dios de Israel, a Jehová, a Yahvé, en diferentes idiomas, pues, ya sea en griego, en arameo, etc. Que no son diferentes. Yahvé o Jehová son los mismos, pero en diferente idioma. Por eso es esencial conocer esto. Entonces, la Biblia se nos fue dada a nosotros para que conociéramos a Dios e hiciéramos su voluntad. Al conocer los mandamientos de Dios, vamos a aprender a qué, a ser obedientes, a tener disciplina con Dios, a poder salir del pecado, de la maldición del pecado. Por eso debemos de entender que la Biblia, ¿verdad?, fue hecha con el propósito, no tener duda, mi hermano, porque el otro diablo así les hace piojito para que tenerlos entretenidos y tenerlos con la cárcel espiritual, con cadenas espirituales. Entonces, aquel que Juan 8, 30, 31 y 32 dice la Escritura. Yo lo digo así rápido porque pongo sobre ti. Y Jesús les habló a los judíos que habían creído en él y les dijo: si ustedes obedecen mi palabra. Textualmente, queridos hermanos, les tengo que decir que, bueno, la Biblia todavía no estaba conformada, todavía no, pero él al decir mi palabra es lo que él les estaba hablando. ¿Me explico? El mensaje espiritual que Jesús les estaba dando. Por eso dice: si ustedes obedecen mi palabra, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? ¡Será libre! Entonces Cristo nos está dando, como les dio a los discípulos, una enseñanza que nosotros vemos en los primeros 4 libros, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que los 4 coinciden entre sí, porque los 4 discípulos, desde su punto de vista, escriben lo que hizo el Señor Jesús. ¿Me explico? Y en el libro de los Hechos, el libro que sigue, ¿verdad?, es pues cómo empieza a caminar la iglesia, porque Jesús lo que hace es discipular a esos 12 para que reconozcan con más profundidad a Cristo como el único medio de salvación, puesto que Él vino a la cruz a salvar
en la cruz para saldar esa cuenta y poder nosotros merecer la oportunidad de Dios a través del sacrificio de Cristo, y con este nos lleva a la vida eterna. Por eso dice la Escritura, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga eterna. Al decir vida eterna, querido amigo que nos ves, hermanos, no nos quiere decir que al morir se termina todo, no. Si obedeciste a Cristo y tú hiciste la voluntad de Cristo, ¿verdad? En el día del arrebatamiento vas a tener vida eterna con Cristo Jesús. Pero todos aquellos que no obedecieron, que no hicieron la voluntad de Cristo y que se burlaron, esos se van a ir al infierno. Porque eso no es bueno. El sacrificio de Cristo no fue un juego nada más. ¿Por qué lo dice? Hermanos, es que esto es profundo. ¿Quién se reveló primero en el cielo? Aquel ángel caído. ¿Que fue quién? Que fue Lucifer. Se rebeló en contra de Dios y fue expulsado, fue castigado de la presencia de Dios. A los primeros seres humanos, ¿quiénes se rebelaron delante de Dios? Adán y Eva, porque hicieron lo contrario. Fíjate, te estoy aclarando eso. Hicieron lo contrario, ya que Dios les dijo a ellos, del capítulo número 3, de este árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que ustedes coman, morirán. Ahí está la advertencia, queridos amigos. Está la advertencia, pero también viene el juicio. Así que la decisión, queridos amigos, hermanos en la fe, es de cada quien. No se debe de obligar a nadie. Para que te apartes del pecado, querido amigo, necesitas reconocerlo tal y como es. Pecado. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso y fueron castigados. Y lo mismo va a suceder con usted si no obedece ese plan de salvación, recibiendo lo que Cristo hizo en la cruz, y va a ser usted castigado. Porque lo puedo ver, queridos amigos, lo vamos a ver nosotros en Apocalipsis capítulo 20, dice así la Escritura. En el capítulo, 21, número 7, el que venciere, dice la Escritura, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré ¿qué? Su Dios, y él será ¿qué? Mi hijo. Dice en el 8, vea el 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es que la muerte segunda. Es la muerte segunda. Y esta muerte segunda es para los rebeldes. Ahí está la respuesta. Así que, querido amigo, Dios le está dando la oportunidad de que se arrepienta usted de sus pecados. Llámese adulterio, fornicación, inmundicia, droga, alcohol, tatuaje, adoración a la muerte, cigarro, masturbación. Se debe de arrepentir de todo eso para que tenga usted la oportunidad de la reconciliación a través de Cristo y usted pueda pertenecer a la vida eterna que Dios le ofrece. Dios le ofrece a quienes, a todos, a todos. Pero es porque este mensaje, querido amigo, este viene de las Escrituras, la palabra de Dios. Y hay una cosa que he repetido hasta el cansancio. La Biblia, por si tú no sabías, es el libro más vendido. Pero ¿sabes qué? Es el libro menos vendido. Fíjate nada más que ironía. La Biblia es el libro menos leído. Eso es terrible. Entonces Dios ha dejado la palabra para que la humanidad lo busque, se reconcilie con Dios, abandone el pecado y pueda ser hijo de Dios a través de la obediencia. Pero la palabra de Dios
que tenemos nosotros que apartarnos de qué, del pecado, porque el pecado trae ¿qué? Muerte, trae consecuencias fatales. Entonces la Biblia, como resumen a esto, fue dada para que tengamos conocimiento del bien y del mal y que nosotros hagamos la voluntad de Dios para en el día final poder tener vida eterna, como dice la Escritura, porque acabamos nosotros. ¿Sí me explico? Sí. Entonces la Biblia está compuesta por dos secciones: el Antiguo Testamento, que conforma 39 libros, y el Nuevo Testamento, que tiene 27 libros. Lo tenemos que saber. Y la Biblia nos da la enseñanza de preguntas tan importantes como: ¿de dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Y a dónde iré después de morir? ¿Por qué me detengo aquí, querido amigo? Porque sencillamente puedas creer, compañero, que a mucha gente en la calle, aún en los cementerios, yo les digo a las gentes, le puedo hacer una pregunta así: dígame, que Dios le bendiga y le dé muchos años de vida. Gracias, Señor, gracias. Bueno, pero ahí va la pregunta: si murieras ahorita, ¿dónde te irías? Y debes de saber que mucha gente no sabe, carece de comprensión, de entendimiento, carece de conocimiento de su palabra. Por eso mucha gente está cayendo en las garras del diablo, en el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Ahí está. ¿Ves? Pues la gente no sabe dónde va a morir. Piensan que sus familiares, con las misas que les hagan, se van a salvar. Antibíblico. Apocalipsis 20:15: y el que no sea inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hebreos 9:27: está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Y si tú no hiciste la voluntad de Dios, al lago de fuego. Por eso te tengo que decir: mira, amigo, el Señor Jesucristo habló más de 30 veces del infierno, no para que vayas tú. Fue hecho para Satanás y sus ángeles caídos, los demonios, pues. Pero fue hecho para ellos, no para ti. Pero si tú te resistes en hacer lo contrario, para que no quede claro. Entonces la Biblia nos muestra el propósito o la promesa más grande. Juan 3:16: que Dios manda a Cristo a salvarnos. Esa es la promesa más grande para el ser humano. Que el Señor Dios Todopoderoso manda a su Hijo para que a través de su sacrificio nosotros seamos libertados, tengamos ese regalo de vida eterna en obediencia. La Biblia nos produce vida, porque esta es creativa a los ojos de Dios. La Biblia nos produce vida porque nos da un alimento sólido para cambiar nuestro estado de pecado en bendición delante de Dios. La Biblia es como el agua. ¿Para qué nos sirve el agua? Para limpiarnos, lavarnos. Lo mismo es la Biblia. Nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Como dice Mateo capítulo 3 y Juan capítulo 3. Entonces, la Biblia nos mantiene limpios de todo pecado, pero debemos de aprender a tener una relación correcta con Dios todos los días a través de la Escritura. La Biblia es el alimento espiritual. El Señor Jesucristo se lo dijo al diablo: no solo de pan vivirá el hombre.
Dios, es necesario que tú alimentes el espíritu que está muerto en ti. Ay, ay, ay. ¿Cómo dice eso, hermano Rafa? Sí. Yo lo digo aquí de una manera categórica, porque les digo, miren, como los muertos no conocen a Dios, están dormidos. Y lo digo así espiritualmente, por eso están dormidos. Discúlpame, pero es la verdad. No voy a poner aquí, no me los castiga aquí el padrino. Pero te voy a decir una cosa, ¿por qué están dormidos? Porque todavía están bajo los embrujos del pecado, del cigarro y del alcohol. ¿Esa es la verdad? Entonces, el alimento espiritual diario va a hacer que el espíritu que opera en nosotros sea levantado, resucite y ¿qué más? Y se fortalezca. El Espíritu Santo es el que debe tener dominio sobre el alma. Hermano, ¿pero qué se encuentra en el alma? En el alma, perdón. En el alma, ¿qué se encuentra? Los deseos de la carne, los deseos pecaminosos de la carne, mi amigo. Y ahí es donde el diablo te agarra. Y tú no puedes hacer nada en contra de eso. Porque el diablo sabe de qué pie cojeas y él conoce tus debilidades. Él va a decir, no, ya sé, para hacer caer a Mauricio, a Pancho, ya sé, ya conoce el lado débil y flaco de cada uno. Ya me sé marihuana, ya me sé alcohol, ya me sé piedra, metanfetamina, etcétera, etcétera. Pues, lógicamente el diablo va a decir, este ya se me anda saliendo. Oiga, pero ¿cuál fue el problema del discípulo del buen Pedro? La droga, aviéntale un kilo y rápido se fue para abajo. Aviéntale un kilo para abajo. ¿Verdad? Ya no se la sabe. Por eso Dios nos da su palabra para que levantemos el espíritu, estemos fortalecidos y venzamos, como lo dice Jesús en adelante, toda artimaña del diablo. Nos debemos de levantar y fortalecer el espíritu para podernos, amigos, por eso no quiero dejar de hablar. La rehabilitación es responsabilidad de cada quien. No lo va a hacer ni el padrino, ni el médico, ni el psiquiatra, ni yo. El único que puede liberarnos es Dios, nada más. Entonces, la palabra de Dios también es como una semilla, porque se debe de introducir en nuestro corazón para que ¿qué? Para que crezca, para que dé fruto, es correcto, en sabiduría y conocimiento y fortaleza espiritual. También la Biblia, la palabra de Dios, es como una espada, porque vamos a decir una espada física es para defensa y es también para ataque. Lo mismo sucede con la Biblia. La Biblia es como una espada porque va a ser defensa contra el diablo, pero también ataque para podernos cubrir contra esos demonios espirituales, gobernadores de las tinieblas, que son los que en Juan 10:10 Jesús lo dijo, el diablo vino para destruir. Y está muy claro, la enseñanza del diablo vino a destruirte. Y si tú no tienes la protección de Jesús 6:10, si tú no tienes la armadura de Dios, vas a caer. Quiero también sacar aquí este pedacito, lo quiero decir así, porque estaba viendo un programa, ¿verdad? Donde un programa mundano, vamos a decirlo así,
a que eso no es posible, a que ella o vaya con un psicólogo, con alguien que la libere y que entienda esto. La psicóloga o la doctora Polo, pues con todo respeto, conoce de la palabra de Dios, desconoce, perdón, la palabra de Dios. Y llamó un psiquiatra, un psicólogo, un paranormal, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero es decir, aquí, lo que quiero decir con la evidencia bíblica es lo siguiente: ningún ser humano, ahorita por lo que pasó también el Día de Muertos, ningún ser querido o un difunto o un espíritu puede regresar a la tierra. Ninguno. Ninguno. No está permitido por Dios. Entonces, la pregunta sería la siguiente: hermanos, entonces, ¿quiénes son esos que la gente por ahí escucha, que ve, o cosas que interfieren aquí? ¿Esos qué son? ¡Demonios! Entonces esa mujer tenía sexo pero con demonios. Lo que también en la escritura menciona, porque lo sabemos. Juan 10:10, Efesios 6:10 al 14. Aquí los que no saben, los que son los injurios, son esos demonios que tienen relación sexual con la mujer o con el hombre. Pero son demonios, no son los parientes suyos. No. Entonces esa mujer tenía sexo pero con un demonio, no con su antiguo esposo. Por eso la palabra de Dios tiene que ser una espada para ti, una defensa contra las artimañas del diablo. Porque ¿qué? Amigo, estás en desventaja. Lo quiero dejar así. ¿Por qué? Porque ¿qué le puedes hacer tú al diablo? Nada. El diablo tiene más de 5,000 años de experiencia. El diablo tiene cierto poder y tú no. El diablo es invisible y tú no. No le puedes hacer nada al diablo. Y él a ti sí, porque él conoce tu debilidad, llámese droga o alcohol o cigarro. Y el diablo fácilmente te va a destruir. Cuando una persona le abre una puerta al diablo, como ya te lo dije, alcohol y droga, el diablo, escúchame querido amigo, el diablo tiene derecho legal. ¿Para qué? Para destruir al hombre. Para destruirte. El diablo tiene derecho legal para destruirte. Tú no puedes dejar la droga o el cigarro porque tú digas, no, yo a la hora que quiero lo dejo. Jamás. Señores, pregunto al público, ¿qué es la droga o qué es el cigarro o qué es la metanfetamina, qué es la marihuana? ¿Qué son en sí? Son drogas, son adicciones que el hombre sencillamente no puede controlar. Por eso aquí el paso 2 nos habla de la intervención de un ser superior. Con esto quiero terminar. Nos habla la palabra de Dios aquí en el paso de AA, que no es lo que yo trabajo. Yo trabajo en la Biblia. Pero si esos 12 pasos no se toma en serio al Dios de la Biblia y no ese Dios como cada quien lo conciba, esa es una mentira. Si la persona no busca al Dios de la Biblia para poder romper esa maldición, nunca lo vas a hacer tú. Porque el diablo te tiene bien agarrado, bien atado. Y tú no te le puedes soltar al cigarro. Si Dios no rompe esa maldición, tú no lo puedes hacer. ¿Sí me explico? Sí. Dios solamente, que fue el que nuestro creador, el que nos hizo. Dios nos da la facultad para, escuche, con esto termino, renunciar a lo malo que hicimos. Y si nosotros de corazón nos arrepentimos de corazón, Dios nos va a echar la mano, nos va a ayudar. ¿Sí me explico? Sí. Pero mire, con esto termino ya, discúlpeme, mire. Dios no va a forzar a nadie a que lo busque, a que se arrepiente de sus pecados. Si tú no lo haces de corazón,
está dando la oportunidad para que te arrepientas, pero no va a forzar a nadie. Así que, querido amigo que nos ves, si tú no te arrepientes de los pecados y de todo lo malo en el cual Dios está en contra, idolatría, todo tipo de adicciones, no vas a ser nunca libre y vas a tener muerte, pero en el infierno, porque estás haciendo lo contrario de lo que Dios está diciendo. Así que, señores, para poder conocer a Dios solamente a través de su palabra, a través de la oración, del ayuno, y esto nos va a apuntar para llegar a la libertad espiritual. Que Dios los guarde, Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Hasta la vista.